para que estudiemos juntos este material que el Señor ha revelado a los hermanos de DM2 y desarrollado por más de 20 años para hacer discípulos. Evidentemente que esa es la razón de nuestra vida, ¿no? Nosotros estamos acá solo y exclusivamente para ser discípulos de Cristo, para vivir para Él, para ser para Él. Y el Señor tiene propósitos maravillosos y diferentes para cada uno de nosotros. Y porque cada uno de nosotros es particular. Y el Señor trabaja con la diversidad de dones, la diversidad de caracteres, la diversidad de culturas, la diversidad de procedencia, la diversidad de preparación. Todo eso lo usa el Señor para su gloria. Y bueno, tenemos un expositor excelente, con una gran motivación y con un conocimiento bien amplio. A partir de ahora vamos a trabajar con otra parte de porque esto fue introducción de todo lo que era la historia, de dónde vino históricamente todos estos reinos que hacen que la realidad actual nosotros la podamos entender mejor. Estas cosas no eran evidentes para muchos en su época, pero ahora sí nosotros estamos viendo, porque está más cerca, ¿verdad?, la venida del Señor. Y todo esto nos ayuda a estar entonces apercibidos, listos, pero no para quedarnos el mensaje, sino para dárselo a otros. Estamos siendo nosotros discipulados y al mismo tiempo estamos entrenando nuevos discípulos, que fue la ordenanza del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, alabado sea tu nombre. Te damos tantas gracias, Padre, por tu misericordia, tu amor para con la humanidad. Tú preparaste, Señor, antes de la fundación del mundo, ese plan, bendito plan, este Salvador, Señor, que tú prometiste allá en el Edén y que vino a este mundo cumpliendo las profecías y que ha de venir igualmente, Señor. Te pedimos que tú guíes nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, a escuchar tu palabra, no a escuchar hombres, sino a escuchar tu palabra, y verdaderamente ser tus discípulos y tener el propósito de compartir estas verdades con el mundo que tanto necesita. Esas personas que ya tú tienes escritas en el libro de la vida, pero que todavía no te conocen. Señor, úsanos para tu gloria y ábrenos la mente, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para entenderlas, asimilarlas y ponerlas en práctica. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ok, vamos a actualizar aquí la presentación. Ahí ya estamos bien. Ok. Dios rompe el silencio. Después de toda esta tremenda introducción, Dios ya comienza entonces a hablar en otra forma. Ya vimos entonces las dos primeras partes, el periodo intertestamentario, los escritores de los evangelios. Ahora vamos a ver un prólogo ya específico de la vida de Cristo. Y vamos a ver qué nos tiene preparado por acá el Señor. Ok, entonces esta parte nos muestra cómo el Señor rompe ese silencio desde Malaquías, ¿verdad? Y nos va mostrando esa preparación para la venida del Mesías. Podemos leer ahí en Lucas 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién está diciendo esto? Lucas, ¿verdad? Vimos que esa era su línea y el público para el cual él escribió.
por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que muy a propósito, muy estudiado, Lucas como persona preparada, como médico, con su background, con su preparación, entonces le está explicando y le está contando a Teófilo toda la vida de Cristo. Lucas escribió una introducción clásica a su evangelio, un toque literario igual a los clásicos griegos. En versículo 1, ¿verdad? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es una introducción bien griega. En la segunda parte dice que Lucas deseó proporcionar un recuento completo y auténtico de la vida de Cristo. O sea, fue estudiado, preparado, investigado para tratar de cubrir. Evidentemente que sabemos que no es totalmente completo y vemos cómo los otros evangelios complementan. Ven el punto de vista, como dice el hermano, de los testigos. El que es visual seguramente ve las cosas visuales. El que es auditivo va a testificar, no, es que la persona dijo esto, aunque no se recuerde de la cara. Pero el que es visual va a decir, era un hombre moreno, como de unos 60 y vestía un blue jean. Eso lo va a hacer un visual. El auditivo va a decir, se escucharon unos disparos. Entonces, bueno, Lucas está yendo a esa parte, tratando de ser lo más auténtico con la información que tenía y, por supuesto, con la inspiración del Espíritu Santo. En versículo 2, tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él está haciendo referencia a las personas que fueron testigos. Lucas evidentemente no fue testigo de todo. Vimos que inclusive no era uno de los apóstoles, ¿no? Él fue otro discípulo, pero él había recogido de todos sus discipuladores, de los discípulos del Señor Jesús, y empezó a escribir. Entonces Lucas incluyó los recuentos de los apóstoles y además de otros testigos oculares. Recuérdense que hubo tantos testigos desde el nacimiento, desde la anunciación, porque con Zacarías eso fue una cosa pública. Y él habló y dijo que ya mis ojos han visto lo que quería, que ya viene el Salvador. Entonces ya la gente sabía, aquí hay algo raro, ya va a venir alguien, pero ¿quién será? Y los ángeles también y los pastores anunciaron de que había pasado algo, había venido el Cristo. Y los ángeles también anunciaron, inclusive los reyes del oriente también. Así que eso tenía que haber estado en la mente de la gente, ¿no? Y se recogen todos esos testimonios para poder hacer entonces esta narración. Otros testigos oculares. En el 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen. Fíjense que no es, bueno, lo que me dijo fulanito, pero no entiendo de dónde viene. Por eso fue que es tan importante esta introducción que se hizo, porque tenemos que saber de dónde vienen las cosas. Ahora sabemos que es un fariseo, que es un seduceo, y el ambiente político que reinaba en esa época. Dice que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas, ¿cómo? Por orden, o sea, secuencialmente. Oh excelentísimo Teófilo. Y en el 4, Lucas siguió la costumbre de la época, proporcionando una declaración de apertura en la mejor forma literaria. Aquí se ve también la preparación y la cultura de Lucas. Él escribió para un griego, ¿verdad? ¿Y cómo le escribía? Como escribiría un griego, como escribiría Sócrates, Platón, Aristóteles, algunos de ellos. O sea, con un griego bien educado. Y saben, hermanos, que
Es básico conocer, los que estudian ya más profundamente la palabra, conocer el griego. Y ¿sabe qué? Muchísimas de las palabras que tenemos nosotros en español vienen del griego. Y cuando uno lee la palabra en griego y ve el significado más profundo que tienen, entonces se abre el conocimiento. Allí el griego, que es como hoy es el inglés, el idioma universal, es bastante amplio, mucho más amplio que el inglés, que el español. Y es impactante cuando usted estudia griego y ve cómo viene, de dónde vienen las palabras que nosotros utilizamos y que tienen mucho más contenido de lo que nosotros usamos. Vamos a hablar entonces ahorita del estado preexistente de Jesucristo, porque esto es un prólogo, ¿verdad? Como una anticipación. Y aquí vamos a estar viendo Juan 1, del 1 al 18, pero vamos a ir versículo por versículo. En Juan 1:1 nos dice, por supuesto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es una afirmación, no es un supuesto ni es un deseo. Él dijo, el verbo era Dios y este estaba en el principio con Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él vino al mundo a partir de un estado preexistente inclusive antes de la historia, porque Él fue el creador del universo, ¿no? Dios lo hizo el universo a través de Jesucristo, a través de Él, con el fin de proporcionar la cosa más importante, la redención de la humanidad. Ya Dios sabía en su presencia de que el hombre iba a caer y que necesitaba un Salvador. La cosa es que nosotros siempre estamos limitados con la idea del tiempo y a veces pensamos erróneamente, evidentemente, que Dios también, y no, para Dios ayer, hoy, mañana es lo mismo, es un presente completo. Por eso Él sabe quién va a ser salvo, pero eso no te exime a uno de tomar la decisión de creerle, porque esa es la única cosa que Dios nos pide, creerle en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús Cristo Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador, Redentor. Entonces cuando dice que yo creo en Cristo, es porque yo creo que Él es todo eso. Ya al decir eso, estamos abarcando todos esos conceptos, que son, pues la verdad, es el Evangelio. Vamos a ver entonces una breve doctrina sobre uno de los puntos más importantes, que Jesús era Dios. Contra la enseñanza de los gnósticos, ¿no? También los testigos de Jehová, porque dicen que Jesús no era Dios, simplemente era como un espíritu o algo así. Pero vamos a ver qué importante es entender que Jesús era Dios 100%, que era hombre 100%, y que fue el Cordero de Dios, el único que podía salvarnos a nosotros 100%. Cristo fue llamado Dios. Isaías 9:6, Juan 1:1, 14 y Hebreos 1:8. Generalmente esta información está toda allí, hermanos. A veces por el tiempo no podemos cubrirlas todas, no podemos leerlas todas. Pero yo sí les invito a que ustedes luego, allá en su casa, con calma, las lean y ustedes van a ver que evidentemente hay mucho más de lo que aquí estamos exponiendo. Y eso se lo va a revelar ¿quién? El Espíritu Santo a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, Jesucristo fue llamado Dios. Voy a leer aquí nada más Hebreos 1:8, que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este es solo uno de los versículos, y aquí no están citados todos, están citados algunos, ¿no? Lo cual nos invita a seguir profundizando. Cristo posee, no solamente Él es Dios, sino que posee los atributos de Dios. Por supuesto, para ser Dios tiene que ser, parecer, actuar, ver, sentir y hacer
ser como Dios. Porque si no, entonces no es Dios, ¿verdad? Él es eterno, como nos dice ahí en Miqueas 5:2 y Juan 8:5-8. No sé si el hermano los tiene por allí y nos los lee. En Miqueas 5:2 y Juan 8:5-8. Están en las notas. No, sí, pero él está buscando. Bueno, hermanos, ustedes saben, yo no sé si ustedes se acuerdan que las competencias bíblicas, ¿no? Ahora con estas cosas de los dispositivos, pues uno lo busca allí ¡pum! Y aparece. Pero no se fíen mucho en eso porque a veces esa inteligencia artificial hace trucos y le va a poner otra cosa que no es, así que mejor que usted tenga su Biblia en la mano y confirme que eso es así. Ok. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. ¿Y el 5:8? El 8:5-8 de Juan. Juan 8:5-8. Ajá. Juan. Ok. Bueno, solamente dos muestricas, ¿no? Repito, va a conseguir, decimos nosotros en Venezuela, sopotoscientos. O sea, muchas va a conseguir. Pero aquí sabemos que Dios, que Jesús, tiene la característica de Dios de que es eterno. O sea, nosotros somos eternos, hermanos, pero desde que nacemos hacia adelante, o sea, tenemos una eternidad futura. Pero Jesús es eterno desde el pasado. Él fue, es y será. Nosotros somos y seremos, pero Él fue desde allá atrás. Por eso él ve toda la película y ve todo desde el principio, desde el final hasta el principio. Él nunca cambia. Otra de las virtudes o capacidades o características de Dios es inmutable. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros estamos como humanos acostumbrados a que la gente cambia de parecer. Y lo que hoy la ciencia dice que es perfecto, mañana sin ningún nerviosismo dicen, no, hemos descubierto que era falso y que ahora es así. Ahora estamos hablando de la parte de la energía cuántica y ahora los computadores cuánticos y todo. Yo soy técnico, soy ingeniero, pero de verdad que yo todavía no entiendo eso de lo cuántico. Pero pareciera más bien un cuéntico, pareciera un cuéntico, pero no, no está todavía a nuestro alcance, pero quizás nuestros hijos sí van a poder entender esas cosas y van a trabajar con esas cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, entonces Dios no es así. Y entonces Jesús tampoco es así, Él es inmutable. Y voy a leer ahí en Hebreos 1 del 10 al 12, o si lo tiene hermano, adelante. Oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Inmutable, no cambia, no se le acaban. Esto es el ideal de, más que todo, de las damas, ¿verdad? A ellas no les gusta que se vean esas marquitas de expresión. Para nosotros los hombres más bien es al revés, ¿no? Dicen inclusive cuando ya las canas aparecen nos ponemos más simpáticos, ¿verdad? Entonces, pero a las damas no les gusta eso. Mi esposa es particularmente muy sensible con esa parte. Yo me cuido de no hacerlo. Pero el Señor es inmutable y no va a tener un cambio de opinión, lo cual nos da garantía a nosotros de que si Él nos dijo que ya somos salvos, dentro de 50 años no va a cambiar la idea y va a decir, no, bueno, ya va, ahora tienen que cumplir los mandamientos como fue
toda esa mala enseñanza que hubo en todo el área del Medio Oriente, ¿verdad? Acerca de que tú tenías que, es Cristo más. Ya cualquier cosa que sea más, está de más. Ya. Entonces, Él es inmutable. ¿Qué otra característica de Dios, de Jesús y de Dios? Él es justicia. Y podemos leer ahí en Lucas 1:35, uno solamente para no extendernos tanto. Pero allí están los otros versículos, los cuales usted lo va a leer luego en casa y va a escribir en su manual. Lo leí y va a poner su comentario. Va a alabar a Dios allí y lo va a guardar para cuando usted lo enseñe, usted le agregue esas cosas que el Señor le está revelando. Adelante, hermano. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Lucas 1:35. 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, ¿no? Lucas 1:35. Ajá, hijo de Dios, pero con la justicia de Dios. O sea, justo como Dios. ¿Pero por qué? Porque es Dios. Es como decir que yo me llamo Oscar Enrique, entonces van a decir que Enrique es igual a Oscar. Es que son lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice Oscar, está diciendo Enrique. Cuando dice Enrique, está diciendo Oscar. Así que cuando usted dice Dios, está diciendo Cristo. Y cuando dice Cristo, está diciendo Dios. Ellos son únicos y son justos. Él es la verdad. Allí está, ese versículo está bien fácil, ¿verdad? Uno de los yo soy. Ajá. Ustedes saben que al principio el cristianismo no se llamaba, no llamaba a los seguidores de Cristo cristianos, los llamaban los seguidores del camino. Y entonces aquí nos dice cómo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es digno de estudiarse luego bien separado y seguro que, como dicen, hay bastante tela que cortar con ese tema. Entonces, Él es la verdad. Él es amor. Evidentemente, cuando hablamos del amor, hablamos del libro de Juan, ¿verdad? Juan es el apóstol del amor. ¿Y saben por qué? Básicamente, porque él era un adolescente cuando estaba con Jesús. Él se recostaba sobre los brazos. Si era un hombre de la misma edad y todo, sería muy raro, ¿verdad? Que un hombre se estuviera recostando, pero Juan era un niño, un joven, y se estaba recostando allí. Por eso él se sentía más amado y decía el discípulo amado. ¿Y sabe qué? Él duró más de 90 años. O sea que después de conocer a Cristo, él estuvo como unos 75 años de ministerio. O sea, algo fantástico, ¿no? Por eso, y él insiste mucho en esta característica de Dios. Dios el Padre es amor y Dios el Hijo es amor. Y en el 13:1 dice... Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Léeme el 16, hermanos, también. Primera de Juan 3:16. Porque de tal manera amó... No. Bueno, no, pero está bien ese, sí, ese es el más clásico de todos. 3:16, hay muchos 3:16. Si usted va a estudiar la Biblia, póngase, y todos son buenos. Adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo fue eso posible? Por el amor. De tal manera, o sea, una manera maravillosa, una manera indescriptible, el amor de Dios. Y ese es el amor del Padre, porque ¿quién envió al Hijo?
El Padre. Jesús, como hijo, él ejecutó la salvación, ¿verdad? Pero el Padre fue el que lo planificó, el que lo envió. ¿Y Jesús qué hizo? En obediencia para mostrarnos a nosotros, que es la parte más importante de la vida del cristiano, es obedecer. ¿Cómo dice el himno? Cántelo ahí, hermano. Sí, obedecer. Obedecer, Cumple cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Como lo hizo el Señor Jesucristo. Amén. Cristo, entonces, Él realizó la obra de Dios. Él no vino a hacer su obra o a hacerlo a su manera. A mí me gusta tanto porque el Señor insistió de que, créame, porque yo no estoy diciendo mis palabras, yo estoy diciendo lo que vi y lo que me dijo el Padre y yo se los doy a ustedes. Él no le estuvo agregando nada. Y es una tendencia de nosotros, ¿verdad? Agregarle cositas aquí. Sí hay cosas que hay que usar para tratar de explicar mejor, ¿verdad? Pero no le agreguemos cosas al Señor. La palabra del Señor es pura, poderosa y suficiente para tocar el corazón, convertirlo, ¿verdad? Él participó de la creación de todo lo que existe. Él es entonces creador. Siempre decimos Dios el Padre, pero en verdad fue Dios el Hijo, porque el Padre le dio esa bendición al Hijo para que toda rodilla se doble delante del Señor Jesucristo aquel día. Ok, vamos a pasarlo acá porque ese ya lo tenemos bien claro. Él sostiene la creación. Ahí sí vamos a leer el 1:17. Colosenses. Dice así. Ajá. Él es el creador. Evidentemente, ese cuerpo físico especialísimo, ¿no? Que vamos a tener nosotros, por cierto, igualito. Con las mismas características lo vamos a tener, el cuerpo resucitado de Cristo. Ese sí fue una creación. Y el Señor puso en la matriz de María la semilla y y evolucionó como un óvulo normal fecundado y fue formado como un niño en todas sus etapas completas, porque él fue 100% hombre. Solamente que no andaba convirtiendo a los amiguitos en corderos, como dicen por ahí, inventan, ¿no? Que como todo niño hacía travesuras, entonces convertía a los... Bueno, eso no es bíblico, ni parece por ningún lado. Jesús no es así, pero Él es el que sostiene todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sí. A mí me gusta mucho cuando estudio la palabra ver estos términos tan absolutos, porque generalmente en este mundo de relativismo la gente dice, no, bueno, pero eso no aplica para todo. No, aquí dice, algunas cosas fueron creadas, algunas cosas subsisten en Él. No, dice todas. Dios es exclusivo en eso. Y nosotros tenemos que estar bien claros, no dejarnos meter pajaritos en la mente acerca de que, bueno, pero sí, no, él fue un buen hombre, fue un profeta. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Un Salvador o un Mentiroso. Si Jesucristo no fue quien dijo ser y no fue nuestro Salvador, Él no merece ningún tipo de consideración de parte de nadie, porque fue un mentiroso, engañó a la humanidad, diciendo que era Dios y no era Dios. Pero vamos a la inversa, sabemos que sí es, y entonces por eso Él merece todo de nosotros, todo, porque todo Él lo preserva, o sea, lo guarda, lo cuida, lo hace mantenerse. Y todo es todo, hermano. El viento, el sol, la tierra, los relámpagos y nuestra vida particular. Él perdona el pecado. Ahí vamos a leerle ese completo, del 20 al 24. Al ver Él la fe de ellos, le dijo,
hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, aquí es lo que se denomina como que alguien que se mata a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo empieza ellos? ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? O sea, la respuesta es clara, ¿no? Entonces Jesús era Dios, porque Él estaba perdonando. Entonces Dios es el que perdona, Jesús es el que perdona. Y esa es una de sus características que va pegada con el amor. Porque el amor significa perdón. Y gracia, que es favor no merecido. Él también juzga. Juan 5:22, creo que lo tengo acá. Dice: porque el Padre a nadie juzga, escucha bien, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, siempre vemos al Padre allá sentado en el trono como la imagen que está juzgando, pero no va a ser el que juzga. Jesús es el que juzga, porque ¿cuál es el único pecado por el cual el hombre será condenado? Por la incredulidad en Jesús. Todo lo demás puede ser fruto o puede ser material para recompensa, ¿verdad? O para pérdida. Porque nosotros hacemos, todo lo que hacemos aquí es para ponerlo a los pies del Señor Jesús. Lo que es hojarasca, papel, se va a quemar. Pero lo que sí fue hecho en amor, eso será para gloria de Cristo. Y nos van a dar las coronas, pero no vamos a andar nosotros por ahí en el cielo con una corona, sino que esa corona, vamos a decir: Señor, pero yo no hice esto lo hiciste, fuiste tú. Y lo vamos a poner a sus pies. Ese es el Señor, ese es Jesucristo, el Dios que juzga. Cristo aceptó el honor y la adoración debida solamente a Dios. Fíjense que si Cristo no hubiera sido Dios, el haber aceptado la adoración hubiera sido un acto sin sentido, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando los ángeles aparecían? ¿Qué era lo primero que decían? No te arrodilles, no alaben, yo soy solo un enviado. Adora a Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Que adoras al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Y de nuevo los términos absolutos, todo. No con el 90%, no los domingos, no en el culto de oración. Toda nuestra vida es para el Señor y es del Señor. Hermano, ¿y sabe qué? Esa vida está allí para todos nosotros. No para los pastores nada más, no para los maestros nada más. Está para los niños, está para los jóvenes, está para los que están empezando y está para los que somos viejos en el Evangelio. Está igualito. Todo eso es promesa de Dios permanente. Él aceptó esa adoración. Vamos a leer en 14:33 solamente. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién podía hacer eso? ¿Qué señales? ¿Quién más pudiera hacer alguna señal como esta? En otra parte los discípulos dijeron: nadie ha hablado como este hombre, nadie ha hecho las señales. ¿Será que cuando venga el Mesías hará cosas más grandes que las que éste está haciendo? La respuesta es una pregunta retórica, ¿verdad? La respuesta era no. O sea, las señales de Jesucristo y sus milagros eran la prueba fehaciente de que Jesús era Dios, Jesús era el Salvador, el Redentor. Cristo afirmó, además, saben que muchos que dicen no, pero Jesús jamás dijo que era Dios. Y tratan de descalificar
este aspecto de Jesús. Jesús lo dijo y lo dijo muchas veces. También el uso del término ese yo soy, ese es un punto como para irnos largo, pero no voy a caer en la tentación porque no vamos a poder ir a comer. De hecho, voy a cerrar con, ¿estamos en qué punto? Hasta la E, ¿verdad? Aquí está todo el honor y la adoración. Lo vamos a dar hasta ahí por ahora. El honor y la adoración. Vamos a marcar acá. Entonces, Jesús sí dijo, y lo dijo muchas veces. Entonces, estas las vamos a leer todas. Léame ahí de Juan 8:24 y Juan 10:30. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y el 30? Yo y el Padre uno somos. Uno. ¿Se acuerda también cuando, por eso que te digo que aquí no están todas, hay muchas más, pero se acuerda cuando le dijeron, bueno, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, yo soy, o tú lo has dicho, estoy parafraseando. Muchas veces el Señor, y lo digo, pero muéstranos al Padre y creemos, y tanto. ¿Cuántas veces me han visto y estoy contigo y no has conocido? Porque me conoce a mí, conoce al Padre. Esa es el prólogo, característica especial que solo Dios tiene y que Jesucristo tenía. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. ¿Ustedes se acuerdan, los que están aquí, que son maestros de matemáticas, lo que es la lógica, ¿no? La lógica simbólica. Usted hace una afirmación y luego se devuelve. Y eso le confirma que lo que usted está diciendo es verdad. Esa es la lógica. Y también, como explicó Carlos, Lucas se encarga, aunque esto lo está diciendo aquí es Juan, pero Lucas busca que seamos, nosotros no somos suicidas intelectuales. Hermanos, el Señor es creador y Él nos hizo a nosotros a su imagen. Así que nosotros somos creadores también. Y cuando nosotros estamos investigando y buscando cosas, descubrimos a Dios y ese es plan de Dios. Por eso dicen que entre los científicos es el menor porcentaje de gente que es creyente con respecto a todas las otras profesiones. Y muchos piensan que sería al revés. No, los científicos como ellos nada más creen en las cosas que ven, entonces no creen en Dios. No, porque es imposible conocer la naturaleza, los secretos de la naturaleza y no darse cuenta de que existe Dios. Él dice que su eterno poder y deidad están claramente visibles en todo lo creado, de modo que no hay excusa.